Saludos mi gente de M2, la fórmula de éxitos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El propósito que un emprendedor siempre suele vivir es: quiero lograr más dinero, me voy a independizar. Si lo hago para ti, lo voy a hacer para mí y genero más. Ese es el ideal. Detrás del ideal hay un trabajo arduo, hay una decisión muy tenaz y hay una fuerza invisible que debe moverte hacia ese objetivo. Y la planificación oportuna es un pilar fundamental para tú poder hacer de ese emprendimiento que sea sostenible y duradero. Para eso hoy tendremos un invitado que ya ustedes lo han solicitado en otras de las intervenciones por Instagram, donde nos ven, por YouTube y las plataformas que utilizamos para que esta comunidad siga creciendo. Así es que te invito a que hoy vivamos de ese sueño una verdad que nos ayudará a hacerlo de manera eficiente. Para eso traemos a Steven Tavares. Bienvenido, Steven, que nueva vez está por acá en la fórmula de éxito. No, para mí todo un placer, como siempre, y las otras intervenciones. Ha sido muy fructífero. Me ha encantado ver en los comentarios que la gente se ha enriquecido de lo que hemos hablado acá, de que ha podido conocer ciertas verdades, de cosas que parecían una cosa, pero luego resulta otra realidad. Y hoy, así como ya lo mencionó, venimos a hablar un poco del emprendimiento, que surge de ese sueño, de en ocasiones tengo ese proyecto, entiendo que esto o aquello se puede hacer diferente, servicio o introducir un producto nuevo a la sociedad, o también, como dice, ya yo soy empleado, yo hago esto para otra persona, lo puedo hacer para mí. Sin embargo, debe tomarse ciertos costos y yo diría resguardarse de forma Previsiones. correcta. Claro, revisiones. Previsiones. Sí. Para que este proyecto no termine convirtiéndose de sueño a pesadilla. ¡Ay! Donde por no calcular, por dejarse llevar de esa emoción, esos sentimientos, pues entonces no ponerle los puntos a la I donde debe, entonces se comienza a volver en contra de este emprendedor. Y quiero detenerme ahí cuando tú mencionas la palabra pesadilla, porque es muy importante que manejemos esas emociones. Desde el ideal construimos y llegamos hasta el final. Sí. Como arquitectos que pudimos ser, planificamos la casa, la llevamos a la dimensión y la habitamos sin siquiera poner el primer ladrillo. Sí. Entonces, es importante, señores, porque tú que constantemente se ve la necesidad de asesorar empresas ya consolidadas que han llegado a momentos de crisis donde pudiera decirse, óyeme, aquí está todo perdido. Sí. Pero ya estás dentro. Entonces, ¿cómo evitar llegar a ese momento de ese visionario que dice, voy a emprender un proyecto y puede invertir todo lo que tiene, lo que no tiene, y después se convierte en una pesadilla? ¿Cómo evitar eso? El primer pilar que mencionaría es estabilidad. Si vemos en retrospectiva el éxito que tenemos, por ejemplo, cuando somos empleados, es la certeza que tenemos de que vamos a poder cubrir nuestras necesidades. Y hay un parámetro muy interesante, que es la pirámide de Maslow, que explica que el ser humano solamente puede avanzar en la medida que va cumpliendo las necesidades básicas, las medias, hasta llegar a trascender. ¿Y a qué te traduzco eso? Es que si vas a emprender, no se debe de poner en juego la estabilidad de tu casa, de tu familia, el con qué se va a pagar el colegio, con qué se va a hacer la compra, pagar la hipoteca o el vehículo que tienes. Entonces, para resguardarse de ello, crear un fondo, que quizá popularmente lo conocen como el fondo de emergencia. Ese nombre crea fricción, porque dice emergencia, pues entonces hago un fondo para problemas, pues yo voy a llamar problema a la casa. No. Es un tema de garantizar un tiempo de paz y estabilidad a lo que construyes.
Porque no es cierto, y ya lo hemos visto, que un emprendimiento se hace rentable de la noche a la mañana. Hay muchos que sí, que tienen esa virtud donde en el primer mes cierran en verde y continúan. Sin embargo, la estadística nos dice que en su mayoría esto se llega a tardar 6, 8, un año y hasta 2 años para ver una rentabilidad concreta de un emprendimiento. Entonces, ¿qué yo les sugeriría? Así mismo a nuestros expectantes, que se resguarden con un presupuesto, se saca ese presupuesto mes a mes de lo que se necesita, multiplicarlo por 6 y tener eso ahí a lo que voy construyendo este proyecto con calma, con certeza, que me permita analizar de forma fría y correcta los números antes de que entonces se convierta en esa pesadilla que viene siendo esa. La pesadilla es de, y ahora no tengo la renta, me están llamando para esto, me quedé sin mercancía. Ese vendría siendo el primer pilar. Cuando tú lo analizas desde la perspectiva de crear un fondo, y hablabas de la empresa donde está laborando, que como lo hago aquí, lo puedo hacer en el mío también. En ese momento, tú estás dejando al individuo dentro de la empresa y creando el fondo. Sí, es lo más adecuado. ¿Por qué? Por lo que le mencionaba de la estabilidad. Mientras está ese empleado, que de nuevo es exitoso, entrega a tiempo, tiene buenos resultados, lo que permite que él tenga ese desempeño es esa estabilidad y certeza del sueldo, de que se sabe que esa nómina 15 y 30 va a llegar y voy a poder pagar la casa, el colegio y así sucesivamente los costos de la familia. Si salgo sin tener ese fondo, lo que me corre el riesgo es de que ese emprendimiento no prenda, valga la redundancia, y entonces comience a tener necesidades y escasez o precariedad en cosas muy básicas, que no permite que entonces dé ese mismo desempeño que lograba cuando era empleado. ¿En qué momento, cuando hablamos de que estoy trabajando, voy creando mi fondo, Sí. la empresa comienza a correr en paralelo? ¿O Sí. qué tú sugieres? Sugeriría, aunque quizá puede ser un poco pesado, pero correrlo en paralelo. En paralelo. En paralelo. Y no solo, y me voy un paso más allá. Por eso era como pilar 1, lo sólido es por lo menos 6 meses De retención financiera. Claro. O sea, que pueda tener ese recurso ahí. Se fue toda la cosa, tengo oxígeno 6 meses. Claro, digamos que su presupuesto es 30,000 pesos, por 6, 180,000 pesos. Ya, Tú sabes que vas a tener 6 meses cubiertos de vida. ya. Y, De vida, proyecto, negocio, ¿cierto? claro. Dejando lo de la familia y todo lo que... No, eso es familia. La familia. Digo, Eso- perdón, proyecto, de proyecto per se. Exacto. Ok. Que si el proyecto no funciona, eso se lo va a comer el mismo proyecto, pero mi familia sigue estable. Exactamente. Ok. Esa es la idea. ¿Y cuál sería el segundo paso? ¿Cuándo dejar el empleo? Creo que es la pregunta natural. El empleo se deja luego de llevar paralelamente el negocio y entonces esté al menos ese emprendimiento produciendo 1.2, quizá un poco técnico, pero que esté por lo menos el mismo sueldo y un poco más. 1.2. 1.2. Descífralo. 100,000 Pues pesos. yo estoy viendo 1.2, 1.200.000. No. Sí, no, se refiere a que, por ejemplo, tengo un sueldo de 100,000 pesos. Cuando la empresa me proporcione a mí en utilidad 120,000 pesos, entonces es momento ya de partir. Hasta que eso no sucede, y miren, que le hablo de utilidad, no es que se facture, que son de esos costos invisibles. Estás en una empresa, ves que la empresa factura 2 millones de pesos, a ti nada más te pagan 100,000 pesos, dices, sí, pero soy yo que hago todo. Pero vienen entonces los costos. El costo del dinero, el préstamo que se tomó para la mercancía que hoy tú vendes como empleado, la infraestructura, la TCS, los impuestos, el Energía, local, energía. comunicación. Ustedes saben más que yo de eso. Entonces son de esos costos invisibles que al final, sí, claro, no son nada más los 100,000 que te están pagando que le queda a la empresa, le queda 200 y por eso te puede pagar 100. Pero hasta que tu negocio no puede entonces ser similar a ello, no deberías de abandonar porque estás colocándote a ti y a tu familia en ese riesgo de entonces
comenzar a carecer de cosas que antes estaban cubiertas. Llama mi atención que tú mencionabas que íbamos corriendo paralelo. Ujú. Hablaste un poco de la emoción, de que esa emoción no sea el pilar que haga que yo detone y diga, hasta aquí llegué y me voy a mi negocio, sino tener la certeza de ir mirando con cautela, de ir ahorrando con prudencia y de dar un salto cuando ya el negocio pueda ser sostenible sin yo tener la plataforma de la empresa donde estoy. Correcto. Aquí en Dominicana, como en China, Mm. ¿cuáles son esas dos diferencias? En China dicen, Koyo Kenji decía en una entrevista que me mandó un amigo para que la viera, que en China dicen hoy, yo voy a fundar una empresa para vivir de ella en 20 años. Con la claridad de saber que a los 5 años, y parece una locura, tú dirás, ¿cómo puede ser que yo voy a fundar una empresa? Para en 15 años tener un beneficio y la ganancia, lo que es. Pero aquí se da lo contrario. Sí, no, aquí lo que pasa es que son realidades distintas. Por ejemplo, la realidad dominicana es que muchos emprendimientos surgen de la falta, por ejemplo, de oportunidades. No es el caso de que un empleado emprende, que es el caso ideal que acabamos de describir. Es más bien, tengo 8 meses buscando empleo y no lo encuentro. ¿Qué hago? Entonces, Ese es un caso. Eso es un caso donde sucede y donde también viene ese caso donde la emoción del latinoamericano y que somos muy proactivos, quizás no tan disciplinados, así mismo Yokoi Kenji, el Colombo japonés, bien lo expresa. Nosotros, Colombo japonés chino. si Que usted vive en China. si nosotros tuviésemos un poco de la disciplina que tienen los japoneses y nos centráramos, Ay, por la ejemplo, japonesa. sí, con el tema de poder ahorrar, poder, aunque hoy tenemos 50, cuando tengamos 100, seguir gastando 50, son de esas particularidades que hace distinto. El caso aquí de Asia, para decirlo así. La verdad que hay detrás de un emprendedor que sobrevive. Un emprendedor que sobrevive el tiempo o que se mantiene sobreviviendo apagando fuegos. Que sobrevive, como que sobrevive. Que sobrevive. Sobrevive. Es resiliente. Esa es la verdad detrás. La fuerza que hay Sí, detrás. fuerza, Esfuerzo, dedicación, empeño, propósito. fortaleza, vamos a decir así. Sí, sí, sí. Esa determinación. Es una gran determinación. Porque es importante saber que los sueños, las metas y los ideales siempre van a estar. Ahora, consolidarlo y hacer de eso un valor, yo creo que es lo que estamos buscando aquí. No solamente es ese aspiracional, de quiero ser un empresario y veo que todo el mundo lo está logrando y lo veo tan fácil. Pepín Corripio, pero qué bien, tiene 30 y pico de empresas, pero cuando escuchamos la historia de Pepín Corripio vemos un patrimonio heredado, obviamente, dice, no lo construyó él solo, ya sus padres le otorgaron, Sí. era una pasarela muy importante y él sabiamente y Supo muy hábilmente aprovecharla. supo aprovecharlo. Y hoy tenemos empresas donde quiera de la familia Corripio. Y parece sencillo, pero como tú decías, aquí tenemos una realidad diferente en República Dominicana. Entonces, que aquí lo que queremos es que se evalúe cuando ese emprendimiento está, que no nos vayamos con la emoción, que no nos ilusionemos solamente con eso, sino que veamos los datos, que analicemos bien, que calculemos bien, que busquemos los pros y los contras, no para detenernos, No. sino más bien para avanzar de manera consciente y saber que los retos siempre llegarán, las grandes empresas, el país, yo siempre he dicho, Ujú. cuando yo quiero pensar que tengo situaciones, digo, pero el país está más comprometido y como que se me quita un poquito la Sí, pereza. sí. Pero no todo el mundo tiene esa mentalidad. No. ¿Qué le sugieres tú a esos emprendedores? ¿Qué deben tener en cuenta? Ya te lo mencionaste, Sí. pero quiero volver a enlistar cada detalle para que esta visión que tienes sea objetiva. Y quizás hoy no puedo hacerlo, pero pongo una meta. Si la tengo a 5 meses, voy a ponerla a 12 para garantizar que ese proyecto tenga los cimientos necesarios para que sea sostenible en el tiempo. Sí, como bien lo enlistamos, es que prioriza tu paz. Sin paz es difícil construir, sin estabilidad, sin esa certeza. Se hace mucho más complejo de lo que ya es.
porque tenemos un mercado deprimido, tenemos un país que asimismo a dura pena se sostiene durante la crisis. Y organízate, sé resiliente, sé objetivo. La emoción es muy buena como gasolina, pero el saber manejar es lo que te va a llevar a ese destino. Entonces, eso sería, que se sepa manejar. Cuando hablamos de emprender, la sociedad está impulsando al emprendimiento y motiva mucho como esa ahora misma apertura que hay del emprendimiento. ¿Cómo tú lo puedes aterrizar para que la gente esté consciente de que sí que es bueno emprender, pero lo mejor es hacerlo de manera consciente, que es lo que tú has comentado? Claro. Sí, no, efectivamente, mira, el emprendimiento aporta mucho a la sociedad porque aporta soluciones, que es lo que todos necesitamos. El emprendimiento viene a dar novedad, quizás problemas que se tomaban resolver una semana, pues viene una nueva cabeza, un nuevo concepto y los resuelve en 3 días. Entonces, por eso el emprendimiento es tan positivo, se viene apoyando en Estados Unidos por mucho tiempo y es incluso uno de sus factores más determinantes, que ellos sí, por ejemplo, priorizan el capital semilla para esos emprendimientos. ¿Por qué? Porque ayuda a la formalización, la bancarización, el orden, la estructura y la creación de empleos. O sea que tenemos una redistribución de la riqueza más equitativa gracias a ese surgimiento de los emprendimientos. Se está vendiendo una visión romántica del emprendimiento. En múltiples ocasiones, sí. Porque como le acabo de comentar, hay mucho que es objetivo, de que crea riquezas, pero también hay mucho de ser tu propio jefe, que no te digan órdenes. Abandona el 9 a 5, abandona la carrera de la rata. O sea, también hay mucho ataque a ese modelo que de por sí es que se ha construido. Entonces, es lo que me gustaría aportar hoy, y entiendo que lo hemos hecho, que el emprendimiento, bien pensado, estructurado y frío, así sin el romanticismo, sigue siendo muy positivo, llamativo y una meta que le invito a todos que se coloquen. No es necesario hacer la parte romántica. Ahora sí, a nivel, digamos, de mercadeo, se le está dando mucho romanticismo por eso. Es como libérate, que nadie te ordene. Y sin embargo, cuando eres empleado, por ejemplo, solamente tienes un jefe, quizá un supervisor y después el propietario. Sin embargo, cuando eres emprendedor, cada uno de tus clientes es tu jefe. Total. Entonces terminas y usted también sabrá, que el emprendimiento pasa de trabajar de 9 a 5 a trabajar de 7 a 7. O de 7 a 7 del otro día. A 7 del otro día, por si no me entendió. Entonces, ahí no hay fin de semana. No hay fin de semana. Ahí no hay día libre, ahí no hay día feriado. Entonces, sí, te saliste de un jefe y de un horario, pero ahora tienes 12 jefes, punto, si tienes nada más 12 clientes. Y ahora tienes todas las 24 horas que estar totalmente atento. Entonces, un poco de romanticismo sí que se ha vendido. Sí, entiendo que lo que tú planteas tiene mucho sentido, porque solamente el tiempo, como tú dices, ya no es 8 horas, son 24 horas. Y el tiempo que también se le roba a la familia, porque cuando somos independientes y hacemos todo, porque si saliéramos con una infraestructura, tú me dices, sale con una infraestructura y está perfecto. Sí. Pero en principio tú eres mensajero, tú eres el vendedor, tú eres el que paga los impuestos, haces todo. Entonces eso es cierto, tu habilidad principal es vender un producto, vender un servicio, y eso lo haces perfectamente. Pero esa cadena de valor que debe tener la estructura para que funcione, no siempre se percibe desde afuera. Y eso son los costos invisibles. El costo familiar, el costo en estrés, salud. Entonces, es una decisión muy integral que debe sopesarse bien para hacer. La recompensa es grande, ¿eh? Ahí no
no hay forma de negarlo. O sea, cuando un emprendimiento, cuando una empresa, un proyecto engancha, cuando se logra sostener en el tiempo, los resultados son maravillosos. O sea, efectivamente sí es un camino en el cual terminas teniendo un impacto mucho más grande, terminas teniendo ciertas libertades y se acumulan ciertas riquezas, pero el sacrificio también es igual de grande, que es esa parte donde no se vende y que a mí no me da miedo decirlo, porque entiendo que eso es lo que le hace, es la pieza que hace que tenga sentido. O sea, ya no soy mi jefe, me hago rico, cosas, y es como, sí, pero y eso no viene como que falta algo. Entonces, sí, tienes sacrificios, tienes horarios, tienes riesgos, pero eso es lo que hace que la recompensa sea grande. Y tú sabes que cuando hablamos de ese sacrificio y de esas promesas, ¿no? ¿Verdad? Que uno idealiza, el conocerlo, el saberlo, es muy importante. Porque a veces en el romance decimos, no, es que yo lo tengo tan claro que eso va a funcionar. Y esa desilusión, cuando ese proyecto no funciona, ¿cómo lo mitigamos? Así que, señores, este tema está muy interesante. Vamos a la pausa y al retorno volvemos a hablar de todo eso que no se ve, del emprendimiento y de esa visión que sí es importante, de ese sueño y esa intención de llevar lo que tú haces a una escala mayor, importantísimo. Solo queremos que tenga las previsiones adecuadas y el momento oportuno para que así logres ejecutarlo. Nos vemos luego de la pausa.